Shabbat Shalom, pueblo de Israel, pueblo del Eterno, les saluda a sus hermanos Juan y Andrea Mendoza desde el Estado de México. Nos encontramos usando la radiofrecuencia de Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Mandamos un afectuoso saludo a nuestros amados pastores, a Jarón Morales y a Araceli de Morales, que Jehová les siga bendiciendo enormemente. También mandamos un afectuoso saludo a todos ustedes, hermanos y hermanas que nos escuchan en la diáspora, que Jehová les siga bendiciendo. Amén, amén. Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel, que sean grandemente bendecidos por nuestro Padre bendito Jehová. Qué gozo que podamos estar nuevamente reunidos compartiendo este alimento tan importante para nuestras almas, que es la palabra del Eterno, su Torah que es para siempre y que no cambia. Así que muchas bendiciones, amado pueblo. Muy bien, hermanos, pues en esta ocasión vamos a hablar de la parashá Yedid Jehová, el amado de Jehová. Esta se compone de Devarim, Deuteronomio capítulo 33, versículo 2 al 17, Salmos 105, 1 al 22, Salmos 44, 1 al 8, Josué 18, 11, Jueces 1, 21 y Hechos 7, 9 al 18. Vamos a dar comienzo con esta enseñanza, no sin antes recitar el Shema. Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed. Escucha Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová es primero y bendito es el nombre de su glorioso reino, desde ahora y para siempre. Amén, amén. Entonces, hermanos, vamos a comenzar con esta enseñanza. Así es. Y bueno, pues en esta parashá, en lo que corresponde al libro de Deuteronomio, podemos ver la bendición que le da Moshe a la tribu de Joseph. Pero también en lo que corresponde a Salmos y lo que corresponde a Hechos, vemos que se recapitula un poco lo que fue la vida de Joseph. Joseph Hatzadik, o Joseph el Justo, como se le conoce en la mentalidad hebrea, es una figura que nos deja enseñanzas muy profundas y muy transformadoras. Recordemos la gran bendición que ya había recibido Joseph de su padre Jacob. Y ahora pues su tribu recibe también una verajá muy impresionante de parte de Moshe Rabenu. Y menciona que tendrá lo mejor del cielo y de la tierra, además del favor del Eterno. Aunado a esto, se le da gran bendición a su simiente. ¿Quién no quisiera recibir lo mejor de lo mejor? ¿Quién no quisiera que su descendencia sea bendecida? O sea, ¿cuántos de nosotros diríamos, no, yo no quiero eso? O sea, es una bendición realmente impresionante, algo fuera de serie. Seguramente más de uno contestaríamos, sí, yo quiero lo mejor. Pero ¿de qué depende que seamos bendecidos de esta manera como lo fue Joseph Hatzadik y por supuesto su tribu, toda su descendencia? Pues en varias ocasiones hemos tocado el tema de las bendiciones que da la Torá y que podemos leer en Deuteronomio, Devarim capítulo 28, que nos habla sobre las bendiciones que se reciben por la obediencia. Parece una receta muy fácil, ¿no? Obedece y sé bendecido. Pareciera que fuera así. Sin embargo, hay algo que antecede a todo esto. Y esto es el Yirat Shamayim, que se le conoce como el temor a los cielos, podría ser traducido literalmente, pero es más que nada considerado como el temor a Dios o el temor al cielo. Yirat Shamayim. Entonces, esta cualidad no es algo que sea sencillo de adquirirse. ¿Por qué? Porque implica del ser humano un gran sacrificio, y eso es el dejar de lado los deseos carnales y por supuesto también el temor que puede tener uno a las demás personas. Entonces, hay un estudioso de la Torah conocido como el Rebbe de Kotz que explica lo siguiente: es más fácil para el ser humano aceptar cualquier tipo de aflicción en vez de aceptar sobre sí mismo el yugo celestial. Me suena interesante esto. Y además añade, no hay algo más difícil para el cuerpo humano más que vivir bajo el yugo celestial y hacer todas sus acciones según el dictamen de la Torá.
Y aquí lo aclara, o sea, para el cuerpo humano. Entonces, para una persona que está siendo guiada por lo que es la carnalidad, por supuesto va a ser muy difícil aceptar lo que nuestro Padre bendito haya dictaminado para su vida. Ahora bien, la lucha contra los deseos de la carne es duro, es algo difícil que representa un reto diario. Podemos hablar de muchos retos relacionados con lo que es pues las pasiones carnales, y no solamente estamos hablando de cuestiones pues de intimidad, sino del simple hecho de pues contraponerse al deseo de comer algo que no debes de comer, o el dormir más tiempo del que debes de dormir. Todas esas cuestiones nos someten a esa prueba de poder dominar nuestra carne. Ahora bien, el temer al Creador, el temer a Boreolam, a nuestro Padre bendito Jehová, implica primeramente superar el temor a otros, como ya lo mencionamos, y superar estos deseos a placeres mundanos. Cuando nosotros logremos eso, entonces ya vamos a poder cumplir a cabalidad la voluntad de nuestro Señor. Yosef Hatzadik se enfrentó a esto. Primeramente, el temor a otros. Cuando él estaba en casa de Potifar, la esposa de este señor, Célica, lo buscaba, lo estaba acosando, lo amenazaba constantemente con la intención de que Joseph intimara con ella. Entonces, Joseph sabía, porque ella también se lo decía y él entendía la posición en la que estaba Célica, sabía que ella podía actuar en su contra si no cedía a sus requerimientos. Y esto lo podemos leer con mucho detalle en el libro de Hazer, capítulo 44. Todo lo que Joseph tuvo que resistir, hasta con un cuchillo en la garganta, y él resistía, ¿no? A no caer en esa situación que hubiera sido pues una profanación al nombre del Eterno. Él prefería recibir la muerte física en lugar de fallarle a Dios. Se menciona que Célica también era una mujer muy atractiva, y entonces cuando un varón está frente a una tentación de ese tipo, pues ¿qué puede hacer, no? Joseph estaba, pues sí, sí estaba señoreando la casa de Potifar, pero al final de cuentas estaba bajo la sumisión de Potifar, ¿no? ¿Qué podía hacer un varón en su posición? Pues lo que hacía Joseph era que cuidaba su kedushá de la forma siguiente. Él no volteaba a ver a Célica. Y cuando ella le hablaba palabras para tratar de convencerlo y todo, él alababa al Eterno. No se apartaba de él ese yirat shamaim, ese temor al Eterno. Y de esa forma, él controlaba su carne. Joseph tenía completamente esta cualidad, porque aun cuando las circunstancias pudieron haber estado a favor de que se presentara ahí esa situación de adulterio, de fornicación, hubo una situación en la que no había nadie en la casa de Potifar, estaba solo con Célica, y ella también le ofrecía recompensas para poder intimar con él. Aun cuando todas esas circunstancias estuvieron conjugadas, Joseph no se apartó de actuar conforme a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Yirat Shamaim, esta cualidad del temor a Dios, va a llevar a la persona a actuar correctamente en lo público y en lo privado. Porque, y nos explica esto los comentaristas de nuestros hermanos de Yehudá, porque incluso cuando uno está escondido en un cuarto a solas, Dios está ahí y a Él le debemos de temer. También explican, en un lugar en donde no hay nadie, trata de ser una persona. ¿Qué significa esto? Significa
que cuando no hay nadie alrededor, tú trates de ser un sádic, un justo, y que no te consideres un rasha, un malvado, incluso cuando estás a solas, porque el honor de Dios llena a todo el mundo. Entonces, aun cuando parezca que puedes aprovecharte de alguna situación, nadie me ve, mira, y me encontré aquí un celular, ¿no? Nadie me va a ver si me lo llevo, voy a beneficiar de esta situación. Claro que alguien te ve, claro que alguien está ahí, claro que alguien va a tomar en cuenta esa acción. Entonces debemos recordar que el Eterno está ahí en todos lados y era algo que Joseph hacía todo el tiempo. Por supuesto que hubo un momento de su vida en el que también tuvo situaciones de falla en él, como todos nosotros, pero las trabajó y lo que nos muestra después de todo esto es la gran bendición que llega a su vida. ¿Por qué? Por ser temeroso de Jehová. Entonces, ¿qué nos lleva a todo esto? Debemos analizar por qué hacemos las cosas. Como lo mencionamos al principio, parece una receta muy fácil. Obedece para recibir bendición. No se trata de eso. O sea, sencillamente eso no es conforme a lo que la palabra nos está exhortando. No se trata de obedecer para recibir, porque quien busca solo recibir es una persona que está vacía espiritualmente. Cuando estamos nada más buscando para nosotros, para mí, entonces hay una carencia espiritual muy, muy grande. Una persona que actúa con Yirat Shamaim y por aras del cielo, es decir, en honor al cielo, es una persona que tiene el combustible adecuado para llevar una vida de Torah. Es una persona que va a actuar por amor y con temor a fallarle a nuestro Señor. Eso nos va a dar una brújula, nos va a llevar a hacer las cosas de manera correcta. Podemos leer en el capítulo 1 de Mishle de Proverbios, versículo 7, que nos dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, cuando nosotros tenemos este temor al cielo, ¿quién nos va a dar esa sabiduría? Pues precisamente el Ruach HaKodesh. Nuestro Padre bendito nos va a dar esa sabiduría para que nosotros podamos dirigir nuestras acciones, para que podamos actuar con inteligencia. ¿Y qué es esa inteligencia? Tomar decisiones buenas para nuestra vida. ¿Qué es lo bueno? Nos lo dice la Torá. Los mandamientos, el observar cada uno de esos preceptos que nos ha dado nuestro Señor. Eso es lo bueno para nosotros. Pero no lo hacemos por conveniencia. Porque si nosotros llegáramos a pensar que se trata de, bueno, voy a hacer esto y el otro para obtener tal recompensa, entonces ya lo estamos viendo como una segula, como una superstición, como si me colgara la medallita para que me vaya bien, o como si le prendo la veladora a una figurita para que yo tenga un trabajo o alguna cosa por el estilo. Y eso no es de Dios. La Torá, claro que es para nuestro bien, pero nosotros lo vamos a hacer por amor a nuestro Señor, entendiendo que nuestro Creador nos ha dado esta Torá para que nosotros podamos vivir una buena vida en Shalom, en Ejad, una vida bendecida. Entonces, bien, este temor al cielo, este Yirat Shamaim, realmente nos conduce a hacer las cosas por los motivos correctos. Y eso nos va a traer también bendición. Leemos en Shemot Éxodo capítulo 1 versículo 21 sobre las parteras. Recordemos que Faraón, para aquel momento en el que pues ya estaba por nacer Moshe, él ya había recibido esa revelación de que iba a nacer el que iba a sacar al pueblo de Israel de Mitzrayim, de Egipto. Entonces a las parteras se les había ordenado pues que
matar a los niños que nacieran. Pero ellas no lo hicieron. Sin embargo, nos dice en este versículo que las parteras temieron a Jehová. Y además nos dice ahí que fueron prosperadas y fueron fundadoras de familias debido a ese temor. Entonces, aquí la Torá nos está resaltando cuál fue la cualidad que las hizo a ellas ser merecedoras de esa bendición. Porque no es por azar que nos esté diciendo porque temieron a Jehová. O sea, está puesto ahí con toda la intención de que entendamos de que este Yirat Shamayim es realmente trascendental en nuestro actuar día con día. Entonces, esta cualidad no solamente la podemos encontrar, como ya lo mencionamos, en las parteras, también en Joseph Hasadik, sino también en Abraham, nuestro patriarca. Él tenía muchas cualidades maravillosas. La sumisión incondicional a la voluntad del Todopoderoso. Él dio esa expresión a la virtud del Yirat Shamayim de la manera más absoluta y perfecta, porque enseñó a todos a reconocer al Creador. Entonces, esta cualidad del Yirat Shamayim es realmente fundamental que todos nosotros, como observantes de Torah, nosotros como seguidores del Mashiach, lo tengamos ese temor, pero no estamos hablando de un miedo al castigo, no, o sea, estamos hablando de ese temor a fallarle, de fallarle a nuestro amado Padre. Entonces, eso nos va a llevar a nosotros a que busquemos en todo momento enaltecer a nuestro Padre bendito Jehová. Entonces, en este caso, también nosotros debemos esforzarnos por escudriñar la Torah, por ese mismo temor al cielo, por ese mismo temor a equivocarnos, el querer también escudriñar más, por ejemplo, para llevar una dieta más adecuada, una dieta más kosher, también va a ser por temor al cielo, temor por fallar, ¿no? Si nosotros carecemos de este temor al cielo, vamos a tener como que un mediano cumplimiento de la Torah. El Yirat Shamayim nos va a impulsar a que hagamos las cosas con excelencia, a que busquemos hacerlas con excelencia, que busquemos ser servidores con excelencia, que tengamos realmente ese cumplimiento de lo que nos manda nuestro Padre. Hay una frase de autor desconocido que versa de la siguiente manera: alguien que sabe mucha Torah, pero no tiene Yirat Shamayim, se asemeja a un talit que no tiene tzitzit atados a él. ¿De qué sirve un talit que no tiene tzitzit atados a él? De nada, porque el precepto es que lleve los tzitziot, no realmente el que uses el talit, sino el que uses los tzitziot. Entonces, si no lo tiene, no sirve. Es algo que se va a tornar vacío. Y bueno, quisiéramos compartir también con ustedes un relato de nuestros hermanos de Yehudá que nos deja bastante enseñanza, y entendamos que estas pues son como cuentos con el objetivo de reflexionar y de que podamos nosotros entender un tema en particular, no es algo que esté escrito en la Torá. Y este en particular viene de Pahad David, que dice de la siguiente manera. Dice Rabbi Meir: un día ascendí a las alturas y me detuve ante las puertas del paraíso para ver lo que allí ocurría. De pronto vi a un rabino que quería entrar al lugar, pero el guardián de la puerta le impedía el ingreso y le preguntó al rabino: ¿qué mérito tienes para entrar? Y le respondió: ¿qué sucede? Todos los días de mi vida estudié Torá, día y noche estudié sin parar. Y si no fue para mí o para quienes fueren como yo, ¿para quiénes entonces fue creado el paraíso? No obstante, el ángel que cuidaba el ingreso no se inmutó. Dijo: primero hay que revisar y ver si la Torá que estudiaste, la estudiaste por su causa y no con la intención de obtener honores o para ganar dinero o algo por el estilo. Debes, por lo tanto, esperar. Mientras hablaron, mientras pasaba todo esto, vino otro rabino,
un gran sádic y portador de un importante linaje, quien se encaminó hacia el interior del paraíso. De repente el ángel dijo: «Detente, ¿cuáles son tus méritos y tus actos?». Comenzó aquel sádic a enumerar una gran lista de actos nobles que hizo a lo largo de su vida. Ayunó muchas veces, se sumió en la mikvé, hizo muchas tefilot, leyó capítulos del Tehilim, se aprendió todos sus libros de la Torah oral de los hermanos de Yehudá y muchas más cosas. Entonces le preguntó al ángel: ¿es con esto suficiente? «Alcanza y sobra», respondió el ángel. «Pero primero hay que revisar si todo eso fue en aras del cielo y no en búsqueda de honores, de dinero o algo por el estilo. Así que, a esperar». Mientras tanto llegó otra persona sencilla, quien era dueño de unas tierras. El ángel lo detuvo y le preguntó lo mismo: «¿Cuáles fueron tus actos?». Aquella persona suspiró y dijo: «No tengo ningún acto. Soy un hombre sencillo. Toda mi vida la pasé en una aldea. La puerta de mi casa estaba abierta para todos los que pasaran, conocido o extraño, fuera creyente o no. Recibía a todos de buen ánimo. Primero les servía alguna copa para alegrarlos y luego les servía en la mesa para comer de lo que tuviera en mi casa. En verano y en invierno venían a mí invitados de todos lados y no les privé a ninguno de ellos nada de lo que tenía. Eso es todo y no recuerdo tener nada más. Si me permites entrar al paraíso, está bien, pero si no, que sea para bien». Cuando el ángel escuchó esto, de inmediato abrió ante él las puertas y dijo: «No es necesario revisarte. Un hombre que cumplió la mitzvá de sedacá y de recibir visitas y dio al hambriento para comer y beber, no requiere ser revisado para verificar cuáles fueron sus intenciones, para determinar si lo hizo en aras del cielo y por temor al cielo». Entonces, ¿qué nos enseña esto? Ese yirat shamaim, ese temor al cielo, va a anteceder todas nuestras acciones. Eso va a determinar la intención, y la intención también es algo que nuestro Padre bendito supervisa. Entonces, Él evalúa lo que hay dentro de nuestros corazones. Si nosotros actuamos con ese temor reverencial, con ese amor, por supuesto que vamos entonces a hacer las cosas con un nivel espiritual mucho más elevado. ¿Qué nos enseña esta porción con respecto a Yosef Hatzadik? Que no importa dónde estemos, no importa si estamos en Mitzrayim, en ese estado espiritual de aflicción, o estamos en alguna situación complicada, en pruebas, eso no importa. Siempre podemos ser como Yosef Hatzadik. No importa realmente el lugar en donde estamos, ya sea el lugar físico o el lugar espiritual. ¿En qué momento estamos de esta vida? Lo que importa va a ser nuestra determinación para servir a Boreolam, al Creador, a nuestro Padre bendito Jehová, con todas nuestras fuerzas y bajo toda circunstancia, sin importar el que dirán, sin importar los ataques que podamos recibir, sin importar todas las adversidades que se puedan venir contra nosotros. Si estamos con nuestro corazón lleno de amor, lleno de temor reverencial y con ese deseo de exaltar a nuestro Padre bendito, nosotros vamos a crecer espiritualmente. Vamos a recibir esa guía y esa sabiduría de los Shamaim para actuar conforme a su voluntad, y entonces va a derramarse toda bendición, lo mejor de lo mejor, sobre cada uno de nosotros. Amén, amén. Claro que sí, nuestro actuar tiene que ser en relación al temor a los cielos. Y por supuesto, si recordamos lo que está en Deuteronomio capítulo 33, versículo 13, donde dice: de Yosef él dijo, su mano es de la bendición de Jehová. Jehová le bendice con lo mejor del cielo, con el rocío y con lo que sale de las profundidades de abajo. Es decir, que Jehová le bendecirá a Yosef con el tesoro de los cielos, con el tesoro de los cielos.
Si nosotros nos vamos a Mateo capítulo 6 versículo 19 al 21, dice lo siguiente: no guarden riquezas para sí mismos aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y los ladrones irrumpen y roban. En su lugar, guarden riquezas en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen y los ladrones no irrumpen ni roban, porque donde está tu riqueza, ahí también está tu corazón. Interesante que en la Torah está escrito que Jehová le bendeciría a Joseph con el tesoro del cielo, el tesoro del cielo. Entonces ahorita estamos viendo que pues, hay una cita en Mateo donde dice que no guardemos riquezas para nosotros aquí en la tierra, donde el óxido y la polilla destruyen, sino que guardemos riquezas en los cielos. Pero ¿cuáles son estas riquezas en los cielos? Si nosotros nos vamos a Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 17 al 19, dice lo siguiente: a los que tienen riquezas en el mundo presente, ordena que no sean altivos, ni pongan sus esfuerzos en la incertidumbre de las riquezas, sino que descansen su esperanza en Jehová, que ricamente nos provee con todas las cosas para nuestro deleite. Ordena que hagan lo bueno, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos y dispuestos a compartir. Repetimos, dice, ordena que hagan lo bueno, que sean ricos en buenas obras, es decir, lo bueno, buenas obras, que sean generosos y dispuestos a compartir. De esta forma atesorarán un buen fundamento para sí mismos en el futuro, para que puedan echar mano a la vida venidera. Bueno, aquí nos está hablando de pues estas riquezas o estos tesoros de los que hablábamos en Mateo capítulo 6 versículos 19 y 21. ¿Cuáles son esas riquezas? ¿Cuáles son estos tesoros que hay que acumular? Pues son las buenas obras, hacer lo bueno, ser generosos y dispuestos a compartir. Inclusive, bueno, pues aquí se nos está mencionando estos 4 aspectos. También cabe señalar que para el pueblo yehudí, dentro de sus escritos, está la, el comentario, el comentario de que la Torah es ese tesoro de los cielos, la Torah, que fue dada al pueblo de Israel, lo cual pues tampoco suena así descabellado, ¿no? Realmente la Torah es un gran tesoro que Dios nos ha dado para poder vivir de mejor manera como creación de Él. Ahora bien, si entramos en el tema de la Torah, de que la Torah es ese tesoro también que Dios ha dado a su creación, y en este caso es ese tesoro que le estaba siendo pues concedido a la tribu de Joseph, a sus hijos. Pues entonces, ¿cuál es la misión de la Torah? La misión de la Torah es vencer los impulsos negativos y destructivos y elegir la bondad. Esa es la misión de la Torah. Elegir la bondad sobre los impulsos negativos y destructivos. La bondad que ha sido escogida es la forma más elevada de bondad. Estamos altamente calificados para esta misión, todos nosotros, todo el pueblo de Israel, justamente porque estamos inclinados hacia las tentaciones y seducciones. Podríamos fracasar, sí, pero podemos triunfar. Podríamos destruir, pero podemos construir. Podríamos escoger causar grandes males, pero también podemos escoger hacer cosas asombrosamente buenas. Nuestra misión, si es que estamos dispuestos a aceptarla, es elegir la bondad. Así es como servimos a Dios. Por ejemplo, los ángeles le cantan alabanzas a Jehová en un mundo celestial. Sin embargo, las alabanzas humanas superan a las de los ángeles, porque nosotros alabamos a Dios desde la tierra, deteriorada, con imperfecciones, problemas y desafíos. Esa es una grandeza. Dios
es el mayor inversionista en bondad, por así decirlo. Dios invirtió una chispa de su divinidad en los seres humanos para poder tomar parte de este mundo. Este es el significado de la tradición mística que enseña que Dios desea estar en este mundo. Dios vive y participa en este mundo a través de todos nosotros si es que aceptamos la misión. Este es el verdadero significado de que Dios creó al hombre a su imagen. Cada ser humano tiene el potencial de ser un vehículo para Dios. Todo lo que hacemos puede ser por Elohim. Este es el honor y placer más grande que una persona puede experimentar. Vivir por mí mismo no es un gran honor, pero vivir por Dios, eligiendo la bondad por Dios, es el paraíso en la tierra. Entonces, vemos que, o retomando lo que viene en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, donde dice, ordena que hagan lo bueno, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos y dispuestos a compartir. Es decir, que sí, la Torah sí es un tesoro de Dios que concedería interesantísimo a la tribu de Joseph. Eso también, como viene aquí en esta verajá a Joseph, pues se está indicando ciertamente algo del Mesías, de nuestro Señor. Inclusive más adelante la misma Torah comenta que el primogénito de Joseph es el toro. Entonces, entendiendo con esto el significado que tiene la letra Aleph, desde su pictografía, pues es ese toro. Entonces, ¿cómo se mostró nuestro Señor Yehoshua, como el Mesías ben Joseph? Entonces también de alguna manera aquí se está haciendo alusión a nuestro Señor Yehoshua. Pero ¿por qué de Joseph? ¿Y por qué a Joseph tanta bendición? Pues ya lo comentaba la hermana, o sea, realmente todo el trabajo, todo ese temor a los Shemaim, ese temor a Dios, a los cielos que mostraba Joseph, el justo. Y pues sí, también con justa razón se le decía el justo, porque pues después de tantas tentaciones, de todo lo que vivió, pues se mantuvo firme en la Torá de nuestro Señor Jehová. Por lo tanto, entonces vemos que aquí cuando se nos está hablando de que se le daría a Joseph ese tesoro de los cielos, pues también un comentario adicional es, todos los libros que son considerados apócrifos son un gran tesoro, un gran tesoro. De hecho lo vemos en Isaías capítulo 45 versículo 3, donde dice, yo te daré tesoros guardados en la oscuridad, riquezas secretas escondidas, para que tú sepas que yo, Jehová, llamándote por tu nombre, soy el Elohim de Israel. Entonces, ¿de qué tesoros nos está hablando aquí? ¿Qué tesoros de los cielos son los que le serían concedidos a Joseph, a esta tribu? Pues sí, es la Torá, claro que sí. Y, y aún también algo interesante, porque si en Primera de Timoteo se dice que qué riquezas son las que acumulamos nosotros en los cielos, que son buenas obras, bondad, ser generosos y demás, pues hagan de cuenta que ese es como una moneda de cambio. O sea, entendiendo que cómo le devolvemos a Dios todo lo que nos brinda, que nunca vamos a terminar de devolverle toda la misericordia, no podemos pagarle todo lo que nos da, todo lo que nos hace, todo lo que hace por nosotros. Sin embargo, el tener actos de bondad, de generosidad, el aceptar el yugo de los Shamaim, el yugo del cielo, de los cielos, el yugo de Dios, pues esa es una riqueza. Es como si acaso nosotros le estuviéramos devolviendo apenas una pequeñísima parte de todo lo que nos da Dios. Porque pues ahí no se maneja, en los cielos no se maneja con monedas. Claro que no. Son actos de bondad, actos de misericordia, buenas obras. Ese, si le quieren llamar de esta manera, la moneda de cambio. Realmente no es la plata, no es ese oro, no. Son esas buenas obras que uno hace.
el ser misericordiosos con nuestro prójimo. Entonces decíamos, ¿cuál es la misión de la Torá? Este tesoro que también ha sido concedido al pueblo de Israel, pues es la misión de la Torá, decíamos, es que podamos vencer los impulsos negativos y destructivos y sobre todo elegir la bondad. La Torá nos muestra una manera de vivir, es una forma de vida, donde por supuesto que nos muestra ser bondadosos, misericordiosos con el prójimo. Pero entonces veíamos que a Joseph le estaba siendo concedida esta profecía, esta bendición tan preciosa. Y decíamos precisamente también de todos estos libros apócrifos, estos libros que así han sido llamados apócrifos, que son reservados para el pueblo de Israel y que como viene en la profecía de Isaías, que nos darán los tesoros guardados en la oscuridad, riquezas secretas escondidas, pues también se refiere a estos escritos, y estos escritos que nosotros, gracias a Dios, estamos gozando de ellos, todos nosotros que hemos venido a ser insertados por nuestro mismo Mesías al árbol de olivo. O sea, no es cualquier profecía, estamos hablando de que nuestro Señor, como vino, primeramente es como Ben Joseph, como hijo de Joseph. Y esta es una verajá para los hijos de Joseph. O sea, está hablando del Mesías y también habla de nosotros, qué verajá. Porque a nosotros nos ha sido concedido este tesoro tan preciado. Esta revelación que no todos tienen o que algunos tienen acceso a ella, pero ¿qué es lo que pasa? Le quitan o le ponen a los textos que fueron encontrados en las cuevas de Qumran. Los manejan a sus conveniencias. Pero sin embargo, nosotros que hemos aceptado a nuestro Señor, por supuesto que de nosotros se nos habla en esta verajá a Joseph y de la profecía también que leíamos en Isaías. También otra de las riquezas, otro de los tesoros de los cielos es la Shejinah. Y esto es interesantísimo. La Shejinah se considera que es una seguridad para la humanidad, ya que gracias a ella se mantiene la relación entre Dios y el género humano. Escuchen esto porque esto viene de comentarios de nuestros hermanos también de Yehudá. Es interesantísimo. Dice, la Shejinah es pues una seguridad para la humanidad, ya que gracias a ella se mantiene la relación entre Dios y el género humano. Nuestro Señor es esa Shejinah de Dios, nuestro Rey Yehoshua, es la Shejinah de Dios, su presencia divina. Bien dice en la Escritura que toda la plenitud de Dios está en nuestro Señor Yehoshua. Toda su plenitud, su Shejinah, está en nuestro Señor Yehoshua. Son el mismo. Y aún también donde dice que la Shejinah se mantiene, que gracias a la Shejinah se mantiene la relación entre Dios y el género humano. Entre la Shejinah, ¿quién era el que hacía esta función? Un sacerdote, un Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Era ese vínculo entre el ser humano y Dios. Sin embargo, aquí entre sus mismos textos de nuestros hermanos de Yehudá dicen que es ahora la Shejinah. La Shejinah. Entonces ahora que están haciendo ahí su tercer templo, que lo quieren hacer y que quieren poner Cohen y demás, o sea, hasta va en contra de sus propios textos. Pero aún más, esto que comentan de la Shejinah, pues por supuesto que hace referencia a nuestro Señor Yehoshua. Es aplicable a Él, solo a Él, porque Él es también ese resplandor de nuestro Señor. Es el link, el enlace entre nuestro Señor y la humanidad. Ahora bien,
hay un comentario de Rabí Abba que dijo recordar, perdón, hay un comentario de Rabí Abba que dice recordar que Rabí Shimón dijo, el santo bendito sea, ha erigido arriba un palacio y también una ciudad sagrada, es Jerusalén, la ciudad santa. Nadie puede llegar hasta el rey si no es pasando por el camino que la atraviesa, que es el verdadero camino, tal como está escrito. Esta es la puerta del Señor y los justos entrarán por ella. Todos los mensajes que el Rey Supremo envía aquí abajo llegan por mediación de la Shejinah, y todos los mensajes que el mundo inferior manda al Rey llegan a la Shejinah, que los transmite al Rey. Así tenemos que la Shejinah es la intermediaria al mundo de arriba para responder al de aquí abajo y viceversa, como está en el Zohar 2, 50b y 51a. Lo que decíamos, o sea, ellos dicen de la Shejinah, entonces ¿qué pasa con su sacerdote? Que van a poner en el tercer templo. Antes, claro, era el Cohen Gadol, pero ahora ya no es así, o sea, es nuestro Señor Yehoshua, la Shejinah. Y dice, y pondré mi tabernáculo o mi residencia, Mishkani, así se dice mi tabernáculo, Mishkani, del verbo shakan, que es residir, en medio de vosotros, como está en Levítico, Vaikra 26:11, y pondré mi tabernáculo, esto es la Shejinah, y pondré mi Shejinah en medio de ustedes. O si lo vemos de esta manera, también se refiere a pondré mi seguridad. Mi seguridad. Se trata de un juego de palabras entre Mishkani, mi tabernáculo, y Mashkoni, mi seguridad, que fue tomada como una seguridad. Mi seguridad, sin ninguna duda, es como si alguien se encontrara a otro y éste le dijera, mi amor por ti es tan grande que me gustaría vivir contigo. Entonces contestaría la otra persona, ¿cómo sé que continuarás viviendo conmigo? El primero entonces tomaría la cosa más preciosa de su casa y se la traería y diría, mira ahora, tienes la seguridad que nunca te dejaré. Igualmente el santo bendito sea quiso habitar con el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo? Tomó la cosa más preciosa que tenía y se la trajo al pueblo de Israel. Así les dijo, Israel, mira, ahora tienes mi seguridad por la que nunca te dejaré. E incluso que el santo bendito sea, se fuera lejos de nosotros, dejó una seguridad con nosotros y nosotros cuidamos su gran tesoro, es decir, su Shejinah. Nuestro Señor ha puesto su Ruach en nosotros. Entonces vemos que ese tesoro de los cielos que se le estaba mencionando en la bendición a la tribu de Joseph, incluidas por supuesto Efraín y Menashe, es la Shejinah, nuestro Señor Yehoshua, nuestro Padre eterno. ¡Qué bendición! Gracias a Dios. Nosotros estamos incluidos en las profecías, hermanos. ¡Qué bendición! Gracias a Dios siempre. Entonces aquí se nos habla de este gran tesoro. Decíamos la Torah es nuestro mismo Señor Yehoshua, la Dabar, y también la Shejinah, ese resplandor, esa presencia divina de Dios, esa residencia. O sea, se nos habla de nuestro Señor Yehoshua. Entonces nosotros estamos siendo beneficiados por esos grandes atributos de tzadik, de justo, que tuvo nuestro patriarca Joseph. Estamos gozando de todo eso que él hizo también en su momento para recibir esta tan grande bendición. Y por supuesto, qué bendición más grande pueda tener el pueblo de Israel, sino que la morada de nuestro Padre Celestial, que nuestro Padre Celestial, mejor dicho, esté en nosotros. Es una gran bendición, la mayor bendición aceptar a nuestro Señor Yahushua. Amados hermanos, estamos llegando al final de esta enseñanza. Que nuestro Padre les siga bendiciendo enormemente, que sigan disfrutando de las enseñanzas, se sigan deleitando.
Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por estos momentos de enseñanza, que nuestra alma te alabe por siempre y para siempre. En el bendito nombre de nuestro Señor Yahushua HaMashiach. Amén, amén. Lehitraot. Hasta pronto.